En el culturismo hay muertes, y luego están las muertes que gritan una verdad incómoda. Muertes que son más que un final trágico, son un síntoma de un sistema roto, de una obsesión que consume todo a su paso. Esta es la historia de una mente, de uno de los intelectos más brillantes y revolucionarios que jamás haya pisado un escenario. Un hombre que lo tenía todo para convertirse en el mayor campeón de todos los tiempos, y que, en cambio, se convirtió en el profeta de su propia perdición. ¿Cómo es posible que el hombre que diseñó el método de entrenamiento más lógico y eficiente de la historia terminara siendo devorado por sus propias paradojas? ¿Cómo es que la misma mente que desmontó los mitos de la proteína y glorificó los carbohidratos empezó a desmontarse a sí misma? Este video es un viaje al interior de Mike Mentzer, no solo a sus músculos, sino a sus ideas, a su genialidad y finalmente a sus demonios. Investigaremos la polémica del Mr. Olympia de 1980 que lo quebró emocionalmente. Analizaremos el Heavy Duty no como un simple sistema, sino como el manifiesto de una mente obsesiva. Y rastrearemos el lento y agonizante declive de un genio que se volvió contra el mundo que juró cambiar. Esta es la verdadera historia de Mike Mentzer, la historia que va más allá del culturismo, la historia del genio, que se convirtió en su peor enemigo. ¿Estás listo para conocerla? Para encontrar los orígenes de una mente tan singular, tenemos que remontarnos a Pensilvania, en la década de 1951. Un lugar y una época lejos de los reflectores del culturismo, donde un joven Mike Mentzer comenzaba a forjar no solo su cuerpo, sino una forma de pensar que lo distinguiría desde el principio. Desde sus primeros años, Mike no era el típico adolescente. Mientras muchos buscaban divertirse, él demostraba una disciplina poco común. Pero esta no era una disciplina impuesta, era algo interno, casi filosófico. Una necesidad de encontrar orden, estructura y lógica en todo lo que hacía. El gimnasio se convirtió en su laboratorio. Cada ejercicio, cada serie, cada descanso, fue analizado bajo este nuevo lente de lógica pura y eficiencia brutal. Empezó a cuestionar todo. ¿Por qué hacer 10 repeticiones si 6 con más peso eran más eficientes? ¿Por qué entrenar 1 hora si en 20 minutos podías lograr un estímulo más profundo? Él no estaba solo entrenando. Estaba construyendo un manifiesto, aunque aún no lo supiera. ¿Dónde comenzó esta obsesión por la eficiencia? Muchos apuntan a su hermano mayor, Ray Mentzer. Fue Ray quien llevó por primera vez a Mike a un gimnasio, introduciéndolo al mundo del hierro. Pero donde otros veían solo un pasatiempo, Mike vio un sistema por optimizar, un rompecabezas por resolver. No le bastaba con copiar lo que hacían los demás. Esta obsesión por la perfección del método eventualmente lo llevaría a competir, pero no por la fama o la gloria vacía. Para Mentzer, las competiciones eran el campo de prueba definitivo para su sistema. Si su lógica era correcta, debería triunfar. Era una ecuación simple. Y entonces, llegó la validación. La prueba irrefutable de que su obsesión por la lógica no era solo una teoría, sino el camino hacia la perfección. En 1978, en el escenario del Mr. Universe, Mike Mentzer no solo ganó, lo hizo con una puntuación perfecta de 300 puntos. Un hecho casi sin precedentes. Para él, esto no fue solo un trofeo. Fue la confirmación científica de que tenía razón. Cada músculo definido, cada línea simétrica, era la prueba viviente de que el Heavy Duty, aún en formación, era imbatible. Que la eficiencia brutal superaba al volumen ciego. Que la razón había vencido a la tradición. Semana. Para conseguir esa condición, yo entreno literalmente 30 minutos, 4 veces a la semana, 2 horas a la semana, sí. La premisa errónea es que más es mejor. Ajá, y el cuerpo no funciona necesariamente así. Sí. El universo, en su mente lógica, había dado su veredicto. El suyo era el sistema perfecto. Y si el sistema era perfecto, el siguiente paso lógico era conquistar el título máximo, el Mr. Olympia. No por fama o gloria, sino para coronar a la lógica como la reina indiscutible del culturismo. Y sería precisamente en la cima del éxito, en el momento de su mayor triunfo, donde la primera grieta en su armadura comenzaría a formarse, porque el mismo año de su victoria perfecta también marcaría el principio de su obsesión más peligrosa. Una que ya no se trataba de hierros o músculos, sino de justicia, traición y una derrota que su mente nunca podría aceptar. El escenario estaba listo para el drama. El Mr. Olympia de 1980 no sería una competencia cualquiera, sería una batalla de ideologías. Y en el centro de ese huracán estaba Arnold Schwarzenegger. Arnold, el rey que llevaba 5 años retirado, apareció como un fantasma del pasado.
Su regreso no fue visto como una competencia justa, sino como un espectáculo. Mientras competidores como Tom Platz, con unas piernas que parecían esculpidas por los dioses, o Frank Zane, 3 veces campeón con una definición impecable, estaban en la mejor forma de sus vidas. Arnold no estaba en su mejor condición. Pero esto iba más allá de la física. Era una guerra de métodos. Arnold era el estandarte del volumen alto, del instinto, del culturismo como espectáculo de fuerza y personalidad. Mike Mentzer era todo lo contrario. La encarnación de la ciencia, la precisión, el minimalismo eficiente. Era el nuevo contra el viejo, la lógica contra la leyenda. Pero el culturismo nunca ha sido solo una ciencia, y cuando los resultados se anunciaron, el mundo del culturismo contuvo el aliento. Mike Mentzer, en la cima de su forma física y mental, no quedó primero, ni segundo. Quedó en un inexplicable quinto puesto. Schwarzenegger levantó el trofeo. La lógica había sido no solo derrotada, sino humillada. Para cualquier otro, una derrota. Para Mike Mentzer, fue algo mucho más profundo. Fue una falla catastrófica en la matrix de su realidad. And I have to be very honest that this was the highest level of competition I've ever faced in any competition in my life. La derrota no fue contra Arnold, fue contra un mundo que se negaba a seguir las reglas que él consideraba universales. La grieta en su armadura no era solo una metáfora, era una herida que nunca cerraría. Pero el universo decidió poner a prueba su resiliencia con una crueldad. Poco después del Olympia, su matrimonio se derrumbó, y luego llegó el fallecimiento de su padre. Este doble impacto, la derrota profesional, la pérdida personal, fracturó aún más los cimientos de su mundo. Mike abandonó las competencias para siempre, pero encontró un nuevo púlpito, los seminarios. Y en ellos, no hablaba solo de series y repeticiones. Hablaba de justicia. No dudaba ni por un segundo en desentrañar la farsa del Mr. Olympia de 1980. Para los asistentes, no era un hombre amargado. Era un profeta que revelaba las verdades incómodas del culturismo. La herida de 1980 nunca cicatrizó. Se infectó con los años. Su retiro del mundo competitivo se convirtió en una especie de exilio autoimpuesto. La misma mente que lo llevó a la gloria se convirtió en su laberinto personal. Cada seminario, cada entrevista, cada artículo era un volver a abrir la herida. Su obsesión por tener razón se transformó en una cruzada quijotesca contra el sistema que lo había traicionado. La amargura y la obsesión son venenos lentos. Para sobrellevar el dolor de una vida que sentía injusta, Mike recurrió a estimulantes y sustancias que le permitieran mantener el ritmo de su cruzada. Su cuerpo, alguna vez un templo de eficiencia perfecta, comenzó a pagar el precio de una mente que no descansaba. En un giro del destino cruel, su hermano y compañero de toda la vida, Ray Mentzer, fue diagnosticado con una falla renal grave y necesitaba un trasplante desesperadamente. Mike, fiel a su código de lógica familiar, se ofreció de inmediato como donante. Pero en los exámenes médicos le detectaron un problema cardíaco severo que lo imposibilitaba para la cirugía. El desenlace final llegó con una crudeza abrumadora. El 10 de junio de 2001, Mike se encontraba grabando material para su trabajo. Se acostó en su apartamento en California y nunca volvió a despertar. Fue encontrado por su hermano Ray, el mismo al que no pudo salvar, y en un acto de cruel poesía del destino, Ray Mentzer, debilitado y devastado por la pérdida de su hermano, falleció solo 2 días después debido a complicaciones de su condición renal. Si quieres seguir explorando con nosotros la delgada línea entre el sacrificio y la obsesión, únete a este canal y suscríbete. Hay muchas más historias que contar. Gracias.